Segunda de Reyes 23, te voy a hablar sobre una historia muy padre que he estado leyendo mucho. Es en la época justo antes precisamente de que el reino del sur, Judá, fuese cautivo por los caldeos, por los babilonios. En aquel tiempo, alrededor de unos 600 años antes de Jesucristo aproximadamente, hubo un rey. Muchos de los reyes de esa época fueron malos. Los reyes se dedicaban al paganismo, incluso no que simplemente tuvieran otras mujeres, no, sino que abandonaron literalmente su corazón hacia Dios, dejaron la relación que tenían para con Dios por irse en pos de otros dioses. Y eso es la mayor consecuencia, ese es el mayor pecado, dejar a tu Dios. Lo más importante es que tu corazón siempre esté pegado al Señor. Y este rey se llama Josías. Tú tienes que entender una cosa. El Señor nos llama reyes y sacerdotes, amén. Y se oye muy bonito porque wow, un rey en el status quo, en el estatus humano, en la medida en que nosotros nos medimos con otras personas, decimos, no, pues ser rey es lo máximo, ¿no? Bueno, pues el Señor te ha dado, si tú lo ves de ese modo, te ha dado ese máximo estatus en tu vida. Y ser rey pues tiene muchísimas causas y consecuencias. Causas porque Cristo nos hizo rey, y consecuencias porque tenemos influencia sobre todo lo que nos rodea. Donde quiera que tú te pares, tú vas a hacer influencia. Las personas que estén a tu lado, les caigas bien o les caigas mal, vas a tener una influencia sobre ellos. Esto es muy importante. A lo mejor algunos van a conocer a Jesucristo por tu causa, por tu buen comportamiento, por tu testimonio, porque lo que tú dices es acorde a lo que tú vives. Y eso está plagada la Biblia sobre estas cosas. Pero va a haber personas siempre que a lo mejor vas a tener un pleito con ellos. No que tú quieras pleitear con ellos, pero ellos contigo sí. Y no, me caes gordo, aunque ni te conozcan, pero tú les caes gordo, quién sabe por qué. Pero al final del día, tú eres la medida de Dios en esta tierra. ¿Sí entiendes eso? La medida de Dios que tienen las personas que no le conocen, eres tú. Tú fuiste creado en la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, tú tienes un impacto tremendo. Por eso la Biblia dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes para las naciones. Y ser rey pues tiene una influencia muy tremenda. Ahora, no solo nosotros, imagínate los que tienen un puesto en eminencia, los que van a los cargos políticos, los que tienen el gobierno en las naciones, las presidencias, los que tienen una función muy específica y de mucha influencia donde quiera que vayan, aún más ellos, aún más. Yo espero que si alguien está aquí de los que están contendiendo en el asunto político, que ahorita está a su máximo esplendor, yo espero que en tu corazón esté, que tú cuando llegues a ese lugar de eminencia, tú seas una influencia positiva para que los demás conozcan de Cristo, amén. Segunda de Reyes 23, 4 y 5 dice, 23, 4 y 5, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Antes de este rey, a Josías se le conoce como el último rey piadoso, último buen rey, el último de la línea de Judá, el último. Lo que está haciendo este rey es sacando todas las imágenes que había en el templo. Imagínate, tan corrompido ya estaba el pueblo de Dios que metieron, en vez de estar solamente el arca de Dios ahí dentro del templo, estaban monumentos, estaban imágenes de talla de los dioses que gobernaban los alrededores del pueblo de Israel. Piénsalo. Imagínate que estamos aquí nosotros adorando al Señor y de repente alguien llega con una imagen y la pone ahí. Bueno, una cosa así. Ya te podrás imaginar a la iglesia tradicional donde antes tú ibas, que pues está llenísimo de imágenes, el Dios aquí, bueno, le dicen santo, pero al final del día son otros dioses. Y eso, si algo le molesta al Señor, es que nuestro corazón se desvíe a adorar a otros dioses. Y lo que está haciendo Josías en ese momento es limpiando la casa,
limpiando la casa. Dice la palabra de Dios que ahora el templo ya no es un monumento, una construcción física. Ahora el templo, ¿quiénes son, hermanos? Exacto, el templo somos nosotros. Entonces ahora tú puedes hacer una similitud, una semejanza de lo que está haciendo Josías en ese tiempo. Josías fue un rey que empezó a los 8 años a gobernar. A los 12 años encontró la Biblia, ahorita vamos a ver esto. Es un rey joven, pero que le entregó su corazón, que decidió creerle al Señor, que decidió obedecer lo que la palabra de Dios decía. Entonces, este varón, junto con otros profetas, sus contemporáneos es Jeremías, Sofonías y otros 2 más, decidió este varón empezar a limpiar la casa. Tú tienes que hacer este símil de lo que Josías estuvo haciendo en aquel tiempo a lo que ahora hay en tu templo. Tú tienes que pensar y decir, ¿qué está pasando en mi templo? ¿Qué tengo yo en mi templo? ¿En qué le estoy poniendo yo atención ahora? Bueno, Josías lo que hizo precisamente fue quitar lo que estorbaba la adoración a Dios, lo que le robaba la atención, lo que le quitaba el tiempo. Y seguimos leyendo en el verso 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras. ¿Cómo sacerdotes idólatras? Es decir, no solo estaban los sacerdotes de Dios ahí, estaban sacerdotes que le rendían culto a Baal, sacerdotes que le rendían culto a Acera. O sea, era una mezcla tremenda dentro de la casa de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que pensar y decir, ¿cuáles son esos sacerdotes? Pueden ser amistades que te están quitando la atención para que tú le rindas la verdadera adoración a Dios. Pueden ser condiciones, pueden ser quizá algún trabajo, quizá puede ser algún vicio, quizá puede ser algo que te esté quitando que le esté quitando la atención al Señor. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Fíjate quién los puso, los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Es decir, o sea, Walter Mercado estaba allí, pues, en pocas palabras. Entonces te lo puedes imaginar. Y los teotihuacanos, los mexicanos no cantamos mal las rancheras, no. Teotihuacán, la pirámide del sol y la pirámide de la luna y y lo otro. Es decir, lo que está pasando en aquel tiempo es muy semejante a lo que ahora estamos viviendo en nuestros alrededores. Y antes éramos partícipes, tú y yo, de esa falsa adoración. Entonces, si sigues leyendo el capítulo 23, 22, 23 y 24, te vas a encontrar todas las cosas buenas que Josías hizo para el Señor. Yo pregunto, ¿tú tienes una intención de hacer cosas buenas para el Señor? Levanta tu mano. Bueno, entonces vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que tomar decisiones. Josías en el 23, 22, ahí mismo, 23, 22 dice, él empieza, se había dejado de celebrar la Pascua. En el verso 21 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua de Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la Pascua, tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, o sea, desde Samuel hasta ya no se celebraba, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Observa, no solamente está tomando decisiones y está quitando lo que estorba a la adoración, está quitando los dioses falsos, sino también está empezando a obedecer la ley. La Pascua es la primera fiesta de los judíos y es precisamente, representa la salida del pueblo de Israel de Egipto. No hubo otro rey como Josías, lo puedes ver ahí adelantito en el verso 25. Dice, no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de todo su ¿qué? De toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Tú y yo tenemos que ser como Josías. Cuando el Señor viene a nuestra vida, Él va a poner una inquietud.
Va a poner una inquietud. Y yo sé que te familiarizas con esto. Los que antes no éramos cristianos, los que no nacimos de cuna cristiana, entendemos esto. No conocíamos al Señor y pecábamos y hacíamos lo que se nos antojara. Pero después de que viene Cristo a nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro corazón, empieza a tocar nuestra vida y empezamos a dejar de hacer aquello de lo que antes molestaba al Señor. Y no nos importaba, decíamos, no hay Dios, no hay Dios. Sofonías menciona esta palabra en este tiempo. No hay Dios, o sea, no va a pasar nada. Pero cuando le conocimos a Dios, viene un temor santo y ahora cuando se presenta la oportunidad de pecar, dices, no, yo no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a deshonrar a mi único Dios verdadero. E incluso, tú lo sabes, ya ni siquiera se peca a gusto. Si llegas a pecar, dices, ay Dios, no, ¿por qué? Me aborrezco a mí mismo. ¿Cómo es posible que estoy haciendo todavía esto? ¿Por qué pasa? Porque ahora tienes al Espíritu Santo en tu vida. Te está hablando, te está redarguyendo, te está diciendo no hagas, esto no es lo correcto. Lo correcto es que tú vengas delante de la presencia de Dios y te postres. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? 3 cosas que hizo Josías. Vamos a regresar al capítulo 22. Capítulo 22, el verso 8 al 11. ¿Por qué hizo todo esto Josías? ¿Por qué empezó a sacar del templo todos los dioses? Celebró otra vez la Pascua. Es decir, estaba trayendo orden al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en ese caso. Verso 8. Entonces dijo el sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué halló, hermanos? Halló esto. Halló el libro de la ley. No se sabe realmente exactamente qué fue lo que encontró. Si fue toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, o más bien hasta los profetas que habían hablado en ese tiempo, o solamente encontró parte del Pentateuco, no se sabe. Pero vamos a leer un poquito más. Encontró el libro de la ley e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. No tenían Biblia, hermanos, ¿ok? Verso 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Verso 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído la palabra, escucha, oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué hizo? Rasgó sus vestidos. O sea, imagínate, había un rey que no gobernaba conforme, o reyes que no gobernaban conforme a la palabra que está escrita en este libro. Había sacerdotes que no ministraban conforme a la palabra que está escrita en este libro. Había un pueblo que fue elegido por Dios, pero que no seguía a aquel que lo había llamado. Entonces ya te podrás imaginar el revoltijo de cosas que había en ese tiempo. Pero se levanta un hombre, repite conmigo, un hombre. Ahora di, una mujer. No importa. Se levanta un hombre y le leen la palabra de Dios. Y dice la Biblia que rasga sus vestidos. ¿Qué es rasgar sus vestidos? Literalmente es demolerse, romper las vestiduras, dolerse. Porque yo imagino que ha de haber leído Deuteronomio 28. A ver, voy a leer un poquito. Vamos a ir ahí. El pastor lo lee mucho. Deuteronomio 28. Muy seguramente le han de ver. Se rasgó sus vestidos por esto. En el 28 del 1 al 14 vienen las bendiciones. Y luego del verso 15 en adelante hasta terminar el capítulo vienen las maldiciones. Y dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza: maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito, 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 tú. Ok. Y regreso. Entonces este rey dice que rasga sus vestidos. Se ve que nunca lo había escuchado. Yo no sé si tú antes de Cristo habías escuchado la palabra de Dios. Yo no. A mí cuando me hablaron la primera vez,
Yo no sé por qué dije que sí, pero dije que sí, pero algo pasó y entró, Jesucristo entró en mi vida. El Espíritu Santo ahora vive en mí como vive en ti ahora, amén. Entonces viene esta palabra y dice: rayos, ¿cómo es posible que todos mis padres antes de mí, todo el pueblo ha estado viviendo en esta condición? Lo que le pasó a Josías fue que le creyó a Dios. Fíjate, no sabía de Dios, porque en ese tiempo había muchísimos dioses, que el Dios de esto y el Dios del otro, tal como pasa ahorita, Pero Josías le cree a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? No solamente es decir, chin, ya me llevó el tren, no. Es creer la palabra, es decir, es cierto Dios, todo esto que va a venir, todo esto que está escrito me va a pasar, todo lo que viene va a venir sobre nosotros. Y sigues leyendo Deuteronomio y te vas a encontrar que si el pueblo de Dios se extravía y se va en pos de otros dioses, lo que el Señor va a hacer es que los va a dispersar por toda la tierra. Yo pregunto, ¿esto le está pasando al pueblo judío? Y no estoy hablando mal de los judíos, porque voy a cerrar con esto. Todo lo contrario. Tenemos un Dios bueno y misericordioso. Este hombre se rasga las vestiduras y le cree a Dios. Es cierto Dios, lo que está escrito en este libro va a pasar. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú crees que el infierno existe? Los de allá afuera no. Nuestro Dios es un Dios justo. Así como existe la cárcel en nuestros días para establecer la justicia, el infierno también existe. Porque si no, en vano la justicia, ¿estamos de acuerdo? Josías le cree a Dios. Y no solamente eso, sino que se preocupó y empezó a indagar más. Yo creo que le preguntó a los profetas, le preguntó a los sacerdotes. Sígueme leyendo, por favor, sígueme leyendo. No sé si tú cuando conociste al Señor dijiste: quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más de ti, Señor, porque ahí está la vida. Y este cuate manda a consultar a una profetisa que se llama Hulda. Y en el verso 14 de ahí mismo del capítulo 22, verso 14: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arnás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. 15. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? No la vecina, no el consejero que te encuentras allá, ya sabes dónde. Lo que dice Jehová: decida al varón que os envió a mí. Está hablando de Josías. Así ha dicho Jehová, verso 16: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Observa la profetiza, perdón. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Y no qué? No se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, dirá: es así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, escucha, por cuanto oíste las palabras del libro. Fíjate lo que está profetizando Hulda. Lo que está diciendo Hulda es que lo que dijo Dios ciertamente lo va a cumplir. Lo que te dijo a ti el Señor ciertamente lo va a cumplir, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Me estás entendiendo, hermano? Decimos que Dios es el Dios de justicia, hasta cantamos: Dios de justicia. Sí, ay, yo no canto, hermanos. Decimos que es el Dios de justicia. Entonces tú tienes que entender que de Dios viene la corrección. Le dice: lo que tú leíste ciertamente va a venir, porque el pueblo de Israel me ha dejado. Verso 19: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos,
y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Hermano, ¿esta es una buena noticia? Esta es una excelente noticia. Es una excelente noticia, porque sí, Dios viene con toda su ira para destruir a aquel que lo abandona, aquel que se va en pos de otros dioses, pero también es un Dios de misericordia. Dios está atento al clamor de aquellos que se levantan para interceder no solo por su vida, sino para interceder por los que están a su alrededor. Por eso el Señor valora tanto cuando tú te metes a su presencia, y no solo te metes a su presencia, sino que buscas la salvación de los que están a tu lado. Por eso tú eres un rey y un sacerdote. Por eso tú eres un embajador de Cristo, porque en ti está toda la posibilidad para que todo lo que esté a nuestro alrededor sea salvado. La Biblia dice que aquel que cree será salvado, pero el que no va a ser ¿qué? Condenado. Ahí está la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estas cosas no han cambiado. No han cambiado. Por eso es peligrosísimo el evangelio de la prosperidad, dicen, porque no solamente se habla de dinero, es que no le digas la verdad a las personas y les digan todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquilito. Tú sigue haciendo lo que quisieras, que no te va a pasar nada. Ajá. Por tanto, verso 20: he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjate, si Josías recibe la palabra de Dios, cuando se rasga sus vestidos y dice: ching, ya me llevó el tren, por favor díganme qué tengo que hacer, consulten a la profetisa, hagan esto por favor, vamos a cantar, vamos a hacer lo que sea. Y recibe una palabra. Si se comportó así cuando recibió la palabra, yo creo que Josías, cuando le dijeron tranquilo, tú vas a estar en paz, yo creo que Josías brincó. Yo creo que Josías se alegró, dijo: Dios, yo tengo un Dios de misericordia. Entonces pudo haber entendido, no lo dice la Biblia, pero la consecuencia es obvia. Es obvia. Cuando a ti te hablan de Cristo, viene un asunto de arrepentimiento, algo que te dice pecaste, aguas. Y eso no solamente es cuando tú recibes a Cristo por primera vez. Eso tiene que ser constantemente. Eso tiene que ser todos los días, hermano. Por eso nos ponemos a cuentas. Si tú la riegas, no digas: el Señor no. Mira, vamos a Sofonías, ahí adelante. Bueno, no tan adelante, pero es un profeta que profetizó en los días de este varón de Josías, Sofonías. En el capítulo 1, no se los puse en la cabina, discúlpenme, capítulo 1, 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Observan la condición, observan. Jehová ni hará bien ni hará mal. No pasa nada, no pasa nada. Ok, tienes que entender, antes de Josías hubo muchos reyes malos, y tú tienes que entender que tú tienes un propósito, hermano. Tú naciste con un propósito santo, un propósito que no te tiene que venir alguien a decir: oye, tú vas a hacer tal cosa. A este varón, a Josías, le pasó algo muy interesante. Y vamos a ir a Primera de Reyes 13, por favor. Primera de Reyes 13, en el verso 1 y 2. Esto fue en los tiempos cuando el pueblo de Israel se dividió. O sea, el reino del sur y el reino del norte se dividieron. Después de que Salomón pecó y se fue tras otros dioses, Dios permitió que se dividiera la nación completamente. Y el que se fue al reino del norte se llama Roboam, pero tuvo un pecado muy grave. Y un varón profeta se levanta y le dice, en el verso 1 del capítulo 13, estoy en Primera de Reyes: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y cuando Jeroboam junto al mar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Nacerá un hijo llamado qué?
Josías, el cual sacrificarás sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Observa esto, este rey Josías es profetizado antes. Nace Josías y este cuate no sabe que tenía un propósito. Y vamos a ver en el capítulo 23, 17. Va Josías y se encuentra un monumento. 23, 17 dice: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino a Judá y profetizó estas palabras que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Observan? Por favor, yo sé que es mucha palabra, pero quiero que entiendan. Este hombre había sido profetizado muchos años antes. Y andando en el camino por ahí, se encuentra un monumento del profeta que había profetizado que él haría estas cosas. Entonces te podrás imaginar a Josías, ¿no? La sorpresa de Josías: wow, yo era predestinado para hacer todas estas cosas. Yo había sido llamado para hacer estas cosas. Yo te voy a preguntar una cosa y quiero que levantes la mano y seas muy franco. ¿Tú crees que Dios te llamó para hacer grandes cosas en esta tierra? Levanta tu mano, por favor. Es cierto. El Señor te llamó para que tú hicieras cambios donde quiera que tú vayas. Tú dirás: Josías era un rey. Mira, la tenía bien difícil. Antes que él reinó Amón y su abuelo se llamaba Manasés. Reinó como más de 50 años Manasés. Y lo describe la Biblia como un desgraciado. Perdón que lo diga. Mira, vamos a ir al capítulo 21, por favor, del Segunda de Reyes. 21, 12 y 13. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén. Está hablando a Manasés, el abuelo de Josías. Tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será por presa y despojo de todos sus adversarios. Y si sigues leyendo, voy a regresar al 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Observas esto: Josías tuvo un abuelo bien gacho y tuvo un padre bien gacho, porque el siguiente, dice la Biblia, simplemente hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y nace Josías. ¿Cuál es la idea del sermón que te estoy aventando? Y llevo la mitad. ¿Cuál es la idea? Que tú entiendas que tú tienes un propósito santo. Que si tú agarras este libro, hermano, que si tú agarras este libro y te metes a leer y a entender y a dedicar tiempo en la palabra de Dios, van a suceder cambios a tu alrededor. El alcance de este rey no solo se quedó en el reino del sur, sino que sedujo a los reinos, al reino del norte, y varias tribus que estaban perdidas, igual que las del sur, se volvieron al Señor. Gente que se dedicaba a quemar incienso a otros ídolos. Manasés, dice la Biblia, que se dedicaba a la astrología, una especie de Walter Mercado, que se dedicaba a matar. Dice que regó la sangre de esquina a esquina en el pueblo de Jerusalén. Repite conmigo: ya no más. Tú fuiste llamado para esto. Tú fuiste llamado con un propósito. El Salmo 138 lo menciona, 8 y 9. Que tú fuiste llamado para hacer cambios donde quiera que tú te pares. La influencia que tú vas a tener alrededor de tu familia, la influencia que tú vas a tener alrededor de los que trabajan contigo, va a ser tal que los demás van a querer saber de Dios, van a querer atreverse a conocer a Dios por tu causa. La medida de los demás, la perspectiva que tienen de Dios, todos los que están a tu alrededor, eres tú. Y creo que nada más dije Alex, ¿no? La medida de Dios eres tú. Así es que ponte a pensar, si verdaderamente dices que adoras a un Dios, que tienes a Jesucristo como Salvador, pórtate como tal.
pórtate a la medida. Y ya parezco regañón, discúlpeme, pero tengo un mes leyendo todo esto y ya tengo loca a mi familia con esto. Todo lo que tú hagas tiene una consecuencia, pero de que van a venir a Jesucristo por tu causa, van a venir. No eres tú, es el Espíritu Santo obrando alrededor de los que están contigo. Por eso el Señor te guarda, por eso el Señor te cuida. ¿Sabes por qué? No es porque seas muy chicho, hermano. Jesucristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, y tú vas a destruir, pero también vas a reedificar. Se las debo, en la siguiente voy a continuar con esto, pero es muy importante que te lleves esto en tu corazón, hermano. Tú naciste para esto. Si tú tienes luchas, empieza como Josías. Empiézale. Cuando leyó la palabra, créele al Señor, créele: Señor, esto es cierto, voy a sacar este ídolo de mi corazón. Justo anoche platicaba con mi familia y leíamos sobre el amor a las riquezas, Evangelio de la prosperidad. Y si te vas a 1 Timoteo 6, al final te vas a encontrar con esto. Ten cuidado con lo que te esté quitando el tiempo. Si a ti te pone una desesperanza algo, si a ti te entristece algo, te baja la moral, te mete a la depresión, si algo te quita el tiempo, ese es un ídolo. Aguas. Radical como Josías, radical. Esto lo quito. Y hablo a las cabezas de familia también, no solo para tu vida. Tú tienes la autoridad como el rey Josías la tenía. Quita los ídolos de tu casa. Arráncalos. Porque le quitan la adoración al Señor, le quitan tu corazón al Señor, le quitan tu tiempo, le quitan tu dinero también. Hay grandes cosas que el Señor tiene preparadas. Nos ponemos en pie, ya se me acabó el tiempo, disculpen. Y volviendo a la oración inicial que decía de Jerusalén, a Jeremías, el profeta, se le dice: yo te llamé para destruir, para arrancar, para destruir, pero también te llamé para construir y para edificar. Tú eres un Jeremías, tú eres un Josías, tú eres un Cristo chiquito, por eso nos llaman cristianos. Pero tenemos este llamado, hermanos, y es un llamado muy hermoso, que vayamos y le digamos a los demás que Jesucristo pagó el precio por ellos. Pero les tienes que decir la verdad. Si no crees, te vas a ir al infierno. Tú sabrás cómo se lo dices. Tienes que optar por sabiduría, obviamente, pero les tienes que decir la verdad. Les tienes que decir la verdad. Desde el día que dejaron los judíos, el pueblo de Israel, a su único Dios verdadero, hasta el día de hoy, no han tenido paz. No han tenido paz. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo el Señor? Tratando con ellos. Tratando con ellos. Los guarda, sí los guarda. Destruye, pero sigue tratando con ellos. Y ahora tú y yo, nosotros somos responsables de orar por ellos para que vuelvan, porque es el olivo natural. Y hay quien se jacte, más bien teme. Señor, te doy muchas gracias por esta noche, por esta palabra, Señor. Quien tenga oídos, Señor, que oiga lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, porque tú vienes a arrancar, Señor, lo que no es tuyo, porque tú vienes a pleitear, vienes a pelear, Señor, para tomar lo tuyo. Y en ocasiones peleas contra nosotros mismos, contra nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos amas. Señor, nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Nos volvemos a ti, Señor. Nos despedimos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén?